Les quiero presentar a la doctora María del Pilar Acosta. Ella tiene un doctorado en biotecnología molecular por parte del Instituto Politécnico Nacional. Es médico cirujano, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y obtuvo su maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular titulada con el proyecto Efecto del factor de transferencia sobre el perfil proinflamatorio y antiinflamatorio en un modelo de osteoartritis inducida en ratas. Desde hace 18 años y hasta la fecha, participa como médico tratante aplicando inmunoterapia con factor de transferencia. Es miembro activo del Instituto Nacional de Educación Médica Continua AC, y el día de hoy nos viene a acompañar para hablarnos sobre el factor de transferencia. Muchas gracias, doctora. Bienvenido. Muchas gracias. Quisiera yo preguntarles qué harían humanos sin su sistema inmunológico. ¿Qué pasa que el sistema inmunológico no funciona, o si se compromete, o si el paciente está inmunodeprimido? Seríamos presa de una enfermedades, pero también seríamos presa incluso no solamente de enfermedades infecciosas, sino también de problemas oncológicos. ¿Qué pasaría si no hiciéramos investigación en el ámbito de la inmunología? Quedaríamos estancados dentro de la medicina. Así es que, bueno, parte importante de esta charla es al respecto del factor de transferencia, pero también respecto del sistema inmunológico. Aprender a mirarnos y ver sus implicaciones en algunas patologías. Y el día de mañana vamos a hablar de casos clínicos. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar platicando respecto a nuestro sistema inmunológico. Bien. Okay. Debemos tener en consideración, esta charla la he dado muchas veces, tal vez algunos de ustedes ya la han visto, pero hay que enfatizar algo. El factor de transferencia no es nuevo, no nació hace 2, 3 años con la pandemia. Tuvieron muchas marcas, eso es un horror. Pero el factor de transferencia nos acompaña desde 1942 prácticamente con las investigaciones del doctor Nastainer y del doctor Chase en Estados Unidos. Ellos documentan que hay una transferencia inmunitaria celular. ¿Y cómo la documentan? Fácil y sencillo. Un caballito es retado con el sobredelante del cultivo de tuberculosis, lo dejan en su jaulita 2 o 3 días y posteriormente, después de haberlo retado, se dan cuenta que este caballito tiene una reacción PPD positivo. Y eso fue un boom en 1942 y se habló de transferencia de inmunidad celular. Pero no fue hasta en 1949 cuando el doctor Lawrence descubre el factor de transferencia. El doctor Lawrence, un excelente médico inmunólogo de Nueva York, sus pacientes con tuberculosis morían. Entonces, él decidió practicarse todos los estudios que tenían un factor de transferencia muy similar a lo que hizo la Freilich en 1942. El paciente que se salvó de tuberculosis, voy a tomar su sangre, que va a ser dializado y se lo voy a aplicar al paciente que está con la enfermedad activa. Y, oh sorpresa, ese paciente no fallece. Entonces el doctor Lawrence dice, fue el factor de transferencia que le transferí de mi paciente que ya había sanado de tuberculosis al que estaba enfermo y que necesitaba inmunidad. Y entonces es el factor de transferencia. Comercialmente hablando, ese es un factor de transferencia. ¿Qué es un factor de transferencia, doctores? Es la dosis de leucocitos de un individuo que tenga tuberculosis. Se obtienen moléculas muy pequeñitas y después se aplican al individuo que requería de la acción inmunológica para tuberculosis. Y en 24 horas ya teníamos la respuesta. En esos pacientes no fallecían. Entonces el doctor Lawrence pues dijo, es el factor de transferencia. Y comercialmente hablando, ustedes conocerán el factor de transferencia. El nombre correcto del factor de transferencia es un extracto dializable o un extracto dializado de leucocitos. Sin embargo, si lo ponemos así en las marcas comerciales, regularmente no lo vamos a usar.
a poder encontrar. Es más una cuestión del factor de transferencia. Pero también está mal dicho, porque no es un factor de transferencia, y ahorita lo vamos a ver, es un conjunto de moléculas que hacen posible la activación inmunológica. Entonces, aquí viene la pregunta de los $100,000. ¿Qué es el factor de transferencia? Pero mejor aún, ¿cómo actúa el factor de transferencia? Y es entonces cuando yo les platico el pasar de todos estos años cuando tengo que platicar con algún especialista, un médico alópata especialista, recombinantemente especialista, y me cuenta y me dice, es que no hay nada fundamentado para el factor de transferencia, y eso es charlatanería. Y así lo documenta. En cierta medida entiendo la posición, porque el factor de transferencia lo podemos utilizar en una amplia gama de enfermedades. Sin embargo, no quiere decir que no esté documentado. Entonces, desde 1945, desde 1949, tenemos documentados efectos del factor de transferencia. El primer punto de que les hago mención es el siguiente. Si alguien les dice, es que no está documentado, es que tú me vienes a hablar de charlatanería, no es verdad. Hay una amplia gama de información en Internet, en bases de redes científicas, sobre todo europeos, también en Estados Unidos, en América hay muchísima información. Que el super mega especialista no quiera documentarse, y es otro muy importante. Entonces, ¿qué es el factor de transferencia y cómo actúa el factor de transferencia? Y ojo, es que en medicina, los médicos que estamos aquí, los profesionales de la salud, los que nos dedicamos a terapia, en medicina, lo que sirve para todo, no sirve para nada. ¿Sale? Entonces hay que tener en consideración que si tiene un efecto molecular importante que sí que vamos a mencionar en este momento, ¿vale? Bien. Mi sistema inmunológico. ¿Qué tiene de bueno mi sistema inmunológico? Pues gracias a virus, bacterias y parásitos, gracias a las células cancerígenas y a la evolución humana somos lo que somos. Nuestro sistema inmunológico es todo un ejército. Y sin él, no hay realidad, definitivamente. Ni nosotros, ni cualquier animal. ¿Vale? Hasta el animal más pequeño, una rana, una cuaca, tiene su propio sistema. ¿Vale? ¿De qué consta nuestro sistema inmunológico, doctores? Tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata con la generación hasta macrófago. Cuando el macrófago le pasa la información al linfocito, ya tenemos inmunidad adaptativa. Y a partir de ahí, generación de anticuerpos. Pero todo tiene que estar bien regulado. ¿Por qué se murió tanta y tanta gente en pandemia? Por una neumonía típica. Y así neumonía, ¿se acuerdan? Neumonía típica post-COVID. Resulta ser que en el afán del sistema inmunológico de detener la presentación vírica o la enfermedad, la viremia como tal, generaba una inflamación tóxica. Una inflamación que no podíamos detener. Y esa era la causa de la muerte del paciente. Entonces, en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, una hepatitis autoinmune cobra la vida del paciente en 2 días. Entonces, mi sistema inmunológico es mi mejor aliado, sí, doctora, pero también puede ser mi peor enemigo. Si no regulamos la correcta comunicación celular entre mi sistema inmunológico, el sistema inmunológico va, presenta, inflama y destruye. Y ahí está el macrófago. El macrófago llega, inflama y destruye. Puede destruir mielina y tenemos esclerosis múltiple. Puede destruir piel y tenemos vértigo o tenemos psoriasis. Y en un caso extremo, hacemos una nefritis autoinmune y micodiálisis al paciente. Una crisis del lupus eritematoso y micodiálisis al paciente. Entonces, mi sistema inmunológico puede ser mi mejor aliado sí, siempre y cuando tengamos una adecuada comunicación celular. Y de ahí vamos a partir. ¿Cómo se comunica mi sistema inmunológico, doctores? Otra pregunta muy importante. ¿Cómo le hacemos para saber en qué momento tiene que inflamar y en qué momento se tiene que desinflamar? Porque un bebé que tiene infección en la garganta hace 39 grados de temperatura y la mamá se pone muy preocupada porque dice, no le puedo bajar la fiebre a mi niño con nada. Ah, bueno, su sistema inmunológico está trabajando. Pero si lo dejo seguir trabajando, le va a convulsionar. Hay que frenarlo. Entonces, ¿qué tenemos o qué debemos hacer para mejorar la comunicación celular? Hablemos entonces de citocinas. Las citocinas son proteínas extracelulares de señalización
que son las responsables para que mi sistema inmunológico se comunique. Entonces, si el niño tiene infección por estreptococo pyogenes metalomítico, y es una fiebre del 39, está secretando, está generando, pues, se está sintetizando interleucina 1. En el momento en el que se controla la infección, llegue con el médico, se le aplique la penicilina, entonces va a haber un proceso antiinflamatorio que le diga a la familia, ya, calma, baja la interleucina 1, ya no necesitamos 39 de fiebre. Y entonces viene la interleucina 8. Y la interleucina 8 es antiinflamatoria, es antipirética y desplaza la interleucina 1, se comunican las células y el niño va a mejorar. Entonces, mi sistema inmunológico se comunica mediante citocinas. ¿Y cómo lo hace? Supongamos que tenemos una presentación antigénica, es una salmonela o el mismo estreptococcus pyogenes. Esta célula presentadora de antígeno le manda a decir a las células del sistema inmunológico que hay un estreptococcus, que por favor se active. Obviamente se va a presentar con el macrófago y con el linfocito T y va a haber más secreción de citocinas. ¿Para qué? Para activar la respuesta inmunológica. Primero la TH1 y después la TH2 y finalmente se presentará la TH2 hasta la generación de anticuerpos. Y todo debe de estar estrictamente regulado. No debe de haber cambios, porque si hay cambios y el sistema inmunológico no se activa adecuadamente por el estreptococo pyogenes metalomítico, le voy a desencadenar este niño fiebre reumática. Porque el sistema inmunológico puede confundirse que en lugar de hacer el anticuerpo correcto, hace un anticuerpo en contra de algunas cadenas. Entonces, es necesario que el sistema inmunológico se comunique y se comunique adecuadamente. Pero, ¿qué pasa? Soy estudiante de medicina, tengo horario en el hospital y después en la escuela, salgo y voy a hacer tarea, como lo que se me atraviesa en la calle, afuera del hospital venden unos tacos buenísimos. No como bien, no duermo bien. O la vida de uno. Yo les puedo platicar, tengo 2 hijos, y entonces los hijos, el esposo, la consulta, corre, va, viene. Tenemos tiempo para suplementar. Tenemos tiempo para, creo que el sistema inmunológico el día de hoy necesita. No. Uno va viviendo conforme a la experiencia y punto. Entonces, ¿quién va a pensar que tendremos ser lo suficiente ilusionado? No creo que no. Bien. ¿Qué pasa si esta regulación inmunológica no es la correcta, doctores? ¿Qué va a pasar? Bueno, les platico algo. Mi sistema inmunológico no va a tener la adecuada presentación antigénica. Y es lo que nos pasó en COVID. Pacientes obesos se complicaban más. Hombres se complicaban más que las mujeres. Pero, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, las mujeres le batallamos más que los hombres. Entonces, mi sistema inmunológico, si no trabaja adecuadamente, ¿cómo lo puedo suplementar? ¿Podemos utilizar vitamina C? Sí. Comer bien, dormir bien. Pero, ¿y no necesitamos algo más? ¿Podemos darle factor de transferencia? Sí. Y con ello vamos a activar el sistema inmunológico. Para que en caso de que llegue un agente patógeno, mi sistema inmunológico tenga la manera de activarse de forma adecuada y entonces lograr una respuesta rápida en 21 días, que es lo normal. Pero, ¿han visto esos pacientes pequeños que van a la guardería y se enferman de moco, gripa, tos, diarrea? La mamá gasta en pediatra medicamentos antibiótico tras antibiótico, que los niños no se alimentan. Y son niños pequeños, delgaditos, y ya la mandamos a la alergóloga y el alergólogo a los años le quiere hacer pruebas de alergia. Primero madura el sistema inmunológico y después le hacen una prueba de alergia para salir todo negativo o todo positivo. Y no va a ser negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modular nuestra respuesta inmunológica. Hasta ahí todo iba bien. Y seguimos con la misma enseñanza del doctor Lawrence de 1949. Sirve para activar la respuesta inmunológica de un individuo. Hay de diferentes tipos para obtener el factor de transferencia. De humano, de leucocitos humanos. Cocodrilo, bovino. ¿Qué otra cosa? Cabra. ¿Cuál otro conocen? Algo del pan. Cocodrilo, ¿no? Creo que hay más. Lagartija. Claro.
Yo sí he escuchado, en Brasil se comercializa el de cabra, y con bastante éxito. El de cerdo, en Europa se comercializa el de cerdo, pero contarlo los europeos. Porque no son tan malas el cerdo mexicano. ¿No? Bueno, si se activa el sistema inmunológico cuando fuera del miembro nos comimos los campos. No me digan que no. Ok, activar la respuesta inmunológica, pero además sirve como inmunomodulador de la respuesta inmunológica, ¿vale? Puede regular, puede desinflamar. Y todo esto era muy novedoso en 1996. En el Politécnico prácticamente en el 96 fue el boom para el factor de transferencia. La marca original del factor de transferencia del Politécnico es transferón, no lo que ven en la televisión. No compren el factor de transferencia de la televisión. No nos compren a nosotros, pero tampoco compren. Entonces, el factor de transferencia se quedó como un inmunomodulador. Y ha habido muchas publicaciones que afortunadamente nos han notar para qué sirve y cómo funciona el factor de transferencia. Pero en 1949 pues se trataron 4 pacientes y los 4 se quedaron adelante. Nada más, no había más. En la actualidad tenemos un background de publicaciones que nos hacen ver el efecto molecular del factor de transferencia, que es el que les quiero platicar. El extracto del factor de transferencia, una unidad corresponde a 13 millones de leucocitos. Y tiene una acción antiinflamatoria, para empezar. Esto nosotros lo documentamos en el 2016, en mi trabajo de maestría. ¿Qué hicimos en maestría? Obtuvimos los cartílagos de ratas que estaban dañadas por osteoartritis. Y aparte de hacer todo un examen del tejido, un examen histopatológico, hicimos un análisis biomolecular y encontramos que el factor de transferencia inhibe la translocación de un activador de genes que se llama NF-κB. Si el NF-κB se mete al núcleo, en ese momento empieza se prenden los genes proinflamatorios y la inflamación es así inmensamente grande. Que hace falta de transferencia, detiene la inflamación porque bloquea a unas moléculas que son IKKs. Las IKKs son las precursoras para que creen NF-κB al núcleo de la célula. Si hay factor de transferencia, entonces no hay inflamación. Y esto nosotros, el equipo de grado donde yo hice la maestría, lo documentamos en el 2016. Al mismo tiempo, la Universidad de Monterrey también documenta el efecto inflamatorio del factor de transferencia de los pacientes con sepsis. Entonces, bueno, ahí ya nos daba un preámbulo de que el factor de transferencia no solamente activaba la respuesta inmunológica, sino que también tiene un efecto inflamatorio importante. Pero hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, una de las mejores publicaciones que tenemos hasta la fecha es esta. En el 2020, el Instituto Politécnico Nacional, con su marca Transferón, hacen un espectrofotometría de masas para factor de transferencia. Y, oh sorpresa, encuentran que dentro de los componentes del factor de transferencia humano, porque este es factor de transferencia humano, están las anaquilinas, que son antiinflamatorias, están sustitutos de hemoglobina, por eso es que cuando damos un factor de transferencia también sube la hemoglobina, se compensan las plaquetas y sube la cantidad de fuerza leucocitaria. Se activa complemento, entonces se afirma la presentación antigénica. Las calmastatinas, que también son antiinflamatorias, pero hay una muy importante. Las poliomicitinas. ¿Dónde estaban las ubiquitinas? Acá, ¿se acuerdan? Y las acá. Miren, estas son ubiquitinas. Prácticamente el factor de transferencia, en el 2016 nosotros estábamos comentando que el factor de transferencia inhibía que las ubiquitinas hicieran que se pasara en el núcleo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? No lo sabíamos, hasta ese momento no lo sabíamos. Llega la publicación de transferón y, oh sorpresa, nos las encontramos aquí. Entonces, sí, tiene una acción antiinflamatoria el factor de transferencia. Por eso es que se los damos a pacientes y mejora su calidad de vida. No solamente aumenta la presentación antigénica, no solamente el niño se va a dejar de enfermar, sino que va a haber una compensación de la respuesta inflamatoria. Y pregunto yo, ¿cuántos aumentan los años que estamos con una inflamación endógena? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos,
pacientes con cáncer viven inflamados. Entonces, tenemos una muy buena opción de tratamiento. Pero ojo, esto fue el factor de transferencia humano. Y llega la publicación de factor de transferencia por en el 2023, en enero, fue esta publicación en enero. Es del mismo grupo de investigación donde yo hice una doctorado. Y es preciosa, porque es una publicación muy grande. Entonces, ahora sí tenemos cómo decirle al médico súper mega especialista que cree si está recomendado. Y sí sabemos qué es lo que tiene. Y también sabemos cómo funciona. Para empezar, lo que hizo el grupo de trabajo fue del extracto total separar las moléculas. Primero por puntos de reflejo y después por peso molecular. Y así encontraron un mapa. Este mapa, con muchos puntitos, y cada spot, cada puntito, correspondía a una molécula diferente. Entonces, posteriormente se indicaron, a ver, ¿qué era lo que tenía? Y se dieron cuenta que había muchos spots, unos más grandes, otros más chiquitos. Obviamente no podían trabajar con todos, entonces decidieron mandar a secuenciar los más importantes, que son menos importantes, pero no los que ellos decidieron documentar. Y encontraron que había muchas secuencias. Y aquí está nuestra ubiquitina. Oh, ya la encontramos. Y luego, obviamente, no se puede encontrar la ubiquitina. Bueno, siguieron las investigaciones. Y ahora ellos hicieron el efecto documental que hicieron los de transferón, pero ahora con transferón código. Y oh, sorpresa. ¿Cuántas moléculas no encontraron? El factor de transferencia no era el factor de transferencia del doctor Lorenz. Es un extracto de alistado de neurocitos. Y en él convergen alrededor de 200 moléculas de diferentes pesos que van entre los 5 kilodaltones y los 25 kilodaltones. ¿En qué se diferencian? Hasta un 27% habla de proliferación celular, por eso es que podemos usarlo para enfermedades crónico-degenerativas. Respuesta inmune, 59%. Y actividad celular, un 15%. Y aquí están todas y cada una de ellas. Oiga, doctora, se ve muy bonito. Son muchas moléculas que están implicadas en el impacto de transferencia y cuando yo lo coloco de forma sublingual las estoy tomando para que el sistema inmunológico trabaje adecuadamente. Pero, ¿de qué me sirven? A mí realmente no me lo puedo aplicar. Resulta ser que como activador de la respuesta celular, el factor de transferencia va a activar principalmente en monocitos y macrófagos. Si estos están correctamente bien activados, los anticuerpos van a formarse en un lapso de 21 días. Mi paciente se va a recuperar rápidamente. Entonces tenemos pacientes COVID que tratábamos uno diario con un factor de transferencia diario durante 5 meses. Y al quinto día el paciente tenía un 10% de síntomas de lo que tenía cuando nos contrataron. Así es. Se amplió la respuesta inmunológica, se activan los mecanismos antiinflamatorios y se regula la inflamación. Entonces, sí hay un efecto contundente y ya está documentado, sí, pero también tenemos una acción inmunomoduladora, aquí está, por todas las moléculas encontradas, todo esto me habla de acción inmunomoduladora. Y aquí está la ubiquitina, doctores. Seguimos hablando de la ubiquitina, ¿sale? Pero sí hay una acción inmunoreguladora. ¿Nada más, doctora? No. También tenemos antiinflamación, moléculas antiinflamatorias, más moléculas antiinflamatorias. Y sorpresivamente tenemos efectos antihipertensivos, tenemos efectos anticáncer, que es prácticamente toda esta tabla, todas estas son moléculas anticáncer. E incluso tenemos inhibición de triglicéridos y colesterol. Entonces, sí hay un evidente efecto del factor de transferencia, evidente efecto terapéutico. Ya lo habíamos visto en clínica,
y estaba documentado. Ya el doctor Lawrence ya nos había dicho que sí funcionaba. Nos tardamos 50 años en ver que molecularmente hablando lo que decía el doctor era cierto. Ahora ya está aquí y está documentado en una revista científica. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Aplicarlo. Y lo mejor es que al aplicarlo podemos darle una opción terapéutica de vida a nuestros pacientes. Muy diferente a lo que se ofrece con célula troncal, con célula mesenquimal, célula madre, con exosomas que están súper de moda. Factor de transferencia hace prácticamente lo mismo y a un costo alcanzable. Y está documentado. O sea, sí lo digo, en las dos publicaciones que yo vi, ¿verdad? Sí lo digo. Pero está totalmente documentado que el factor de transferencia sí tiene una acción molecular total. Y que no solamente nos quedamos con presentación antigénica, ya lo vimos, tiene acciones antihipertensivas, tiene efectos para colesterol y triglicéridos y tiene efecto anticáncer. Nosotros si tomamos el curso de certificación de células mesenquimales, te dicen sí, pero no los uses en cáncer. Y si buscas exosomas, sí, pero no los uses en cáncer. Y quien te quiera vender exosomas con cáncer, vete, no vuelvas nunca. ¿Sale? Porque están tan indiferenciadas, no sabemos si nos vamos a ir al cáncer, ¿no? Entonces, esto sí te lo dejan bien claro. Que célula troncal o exosoma no se mete con cáncer, tanto de transferencia. Y con un efecto terapéutico increíble, increíble. Toleran bien el tratamiento, aumentan la inmunovigilancia, disminuyen el proceso de metástasis. Entonces, lo podemos, con todo lo anteriormente escrito, sí se puede usar en una amplia gama de enfermedades. Sí se usa para todos y sí funciona. ¿Sale? Yo los invito a que todas sus terapéuticas sean ozono, neuroacupuntura, terapia natural, la terapia que ustedes apliquen. Pónganle un factor de transferencia por semana a su paciente. Con eso van a duplicar el efecto de su tratamiento y van a ver una efectividad muy, muy marcada en su paciente. Si se pueden dos factores, pero con uno tenemos una súper ventaja. Cicatriz de heridas, disminuye la presentación de enfermedades crónicas, de enfermedades parasitarias, de enfermedades bacterianas. Es precioso con las enfermedades virales porque activa una molécula que se llama interferón gamma, y el interferón gamma es un antiviral por excelencia. Entonces, si todo eso ya lo tenemos bien documentado, pues vamos a aplicarlo a nuestros pacientes. Que llega con dolor lumbar, usted me dirá, pues es un paciente que tiene cefalia y cargó la cubeta de los pañales y entonces se agudizó el dolor. ¿Qué tiene que ver el factor de transferencia y dolor? Empezamos su acupuntura, su masajito, su complejo B. ¿Por qué le tendríamos que dar factor de transferencia? Porque es simple. Porque repara, porque regula mediante la activación de linfocitos y macrófagos. Nada más por eso. Que tenemos un paciente diabético mal controlado. Bueno, controlalo. Dale su dieta, compromételo. Ponle su tratamiento. Es que lo voy a tratar con una vacuna. ¿Le puedo poner factor de transferencia? Sí. Es que tengo un paciente con asma, lo estoy tratando con un broncodilatador, porque no alcanzo a respirar bien. ¿Le puedo dar factor de transferencia? Sí. Doctora, tengo un paciente con cáncer, lleva quimio y radioterapia. ¿Le puedo dar factor de transferencia? Sí. Sirve para todo. Y si sirve, y está documentado. No presenta efectos secundarios, pero tampoco es monedita de oro. Puede ser que algún paciente sufra el mejor de un poquito de comisión, algún paciente le dé un tos, molestia en la garganta, hasta ahí no tendría que pasar a la mayores. ¿Qué paciente me causa conflicto? A veces los pacientes con dermatitis atópica, que están muy, muy lastimados de su piel, les da factor y parecía que se presenta la enfermedad. O nada más con inducir que un poquito de tacto, a lo mejor empezar con dosis muy creídas o dosis de niño, empezar con la dosis de niño, de infante, y ya después aplicar al adulto, pero funciona. No tiene alergias. Mi paciente más viejito con factor de transferencia, yo lo veía en el 2015. Es un paciente de VIH. Hasta la fecha, ahí anda mi paciente. Bien, ya lo operaron de la apéndice. Y sigue mi paciente bien. 20 y tantos años después.
bien, sin ninguna complicación. Entonces, sí tenemos un efecto terapéutico. Pero no es solamente que lo diga Pilar Acosta. Tengo 18, 20 años trabajando con factor de transferencia. Llegué a ciencias biológicas a trabajar con el factor de transferencia y ciencias biológicas. Pero el mundo ya lo ha reconocido. Y hay un libro, incluso hay varios libros, sí, pero creo que este es el más importante. Lo pueden encontrar en internet, viene en inglés, pero ahí es un background de todo lo que se está descubriendo desde 1949 con el doctor Lawrence. La patente internacional está a nombre del doctor Nick Patrick en Alemania. Hay una patente internacional. No se patentó el factor de transferencia, no se puede patentar, porque es un conjunto de moléculas humanas. Yo no sé el interés, no es cierto, no se puede patentar, ¿sale? Se patenta la forma en cómo lo tienes. Entonces, la patente internacional la tiene el doctor Nick Patrick en Alemania. Aquí en México hay varias patentes. La más conocida es la del poli, pero nada que ver con las en común, es prácticamente la misma. En Cuba se comercializa el humano, que es la misma que prácticamente se hace con caja, en Brasil, pero se patenta la forma en la que lo tiene, ¿no? Y la proteína que le pongo, eso es lo que se patenta. Pero no puedes patentar la molécula no tienen patentes, y ahí está documentada en el libro, ¿vale? Si tuvieran alguna duda, hay muchas referencias. Ustedes pueden entrar a internet y buscar factores de transferencia, pero digo que encuentran mucho. Si ustedes ponen factor de transferencia en su solito, les va a bajar toda la información del boli. Pero si buscan el dializable citetral en inglés, y mejor aún si van a PubMed y buscan dializable citetral, ahí les va a salir una gran cantidad de información para que ustedes desmenuzan y vean qué les sirve, qué no les sirve, qué hicieron ellos, qué no hicieron, cómo trataron, cómo no trataron. En casos de éxito, la gran mayoría, también hay 2 o 3 artículos que dicen, yo se lo di, no sirve para nada. ¿Vale? Pero de eso se trata, también eso es ciencia. El no también es un resultado. Y hay muchísimas referencias, no solamente las del Politécnico. En Europa hay muchísimo de factor de transferencia, mucho. ¿Vale? Y ahora sí, quien les diga, no está documentado, no sabe nada del factor de transferencia. Les agradezco mucho su atención. Mande, doctora. Sí, tengo una duda. Sí. De alguna manera, el estar utilizando en forma continua el factor de transferencia no va a inhibir la producción de los linfocitos normales de nuestro cuerpo. No se ha documentado este efecto. Desde 1949 para acá, que alguien tenga documentado de que le dimos el factor y bajó y Si ya no sigue tomando. Ajá, de recuperar los controles. Es decir, el factor de transferencia tiene una acción completa de 21 días. Si tú en 21 días puedes tomar un factor, tienes otros 21 días. La dosis mínima del factor de transferencia tendría que ser una cada 21 días. No me gusta, pero esa sería la dosis. ¿Por qué? Porque la dosis mínima no sé qué tan efectiva puede ser con el paciente diabético hipertenso como el 36. Pero la dosis mínima sería una unidad cada 20 días, que es cuando mi sistema inmunológico se renueva. Ajá. Si yo lo dejo de tomar, si me tomo uno y pasan los 20 días y ya no lo tomo, ¿cuánto efecto más me puede durar el factor de transferencia? Se lo por un mes, terminar en pero nada más. Como son moléculas muy pequeñas, mi sistema inmunológico las toma, las procesa, se activa, qué bueno, ya está ahí. Nada más. Entonces, tratamientos de un solo factor en un mes es así como que no me gusta. Por ejemplo, insisto, si tenemos a nuestro paciente de chiquito que nos platicaba que se enferma de moco, tos, no crece y no come, uno al mes, mejor vamos a darle a adenosina pequeñito y puede hacer que tenga una mejor respuesta. Muchas veces el paciente se va por económico, es que no me ajustan. Bueno, pues lo podemos compensar con alguna vitamina, no sé, otra cosa. Pero si podemos dar el factor de transferencia 2 por semana. 2 por semana por 5 semanas para tener una activación completa. Y luego, doctora, déjale 1 por semana otro mes. Y luego, doctora, déjale un cada 15 días por otro mes. Y terminamos. Este efecto de este tratamiento de este pequeño, ¿cuánto tiempo me dura? Ojo, antes pandemia, yo decía,
Los tratamientos son cada año. Por ejemplo, a los pacientitos pediátricos que se elevaban mucho, yo les decía, noviembre. En noviembre les damos un factor, Migran bien, diciembre, enero, febrero, y nos vamos el año entero. Ahora con pandemia digo, por lo menos cada 6 meses, por lo que hemos vivido, ¿no? Pero bueno, si ya controlamos pandemia, vemos que ya no nos morimos, bueno, pues cada año lo podríamos intentar. Y tiene un efecto anual para ese pequeñito. Pero si es un paciente, por ejemplo, con cáncer que está en quimio y radioterapia, entra con 3.500 locos, llega a la quimioterapia y sale conmigo. Entonces el puedo decir, te voy a dar filgrastim, sí, pero filgrastim va directo a médula ósea. Para que salgan los líquidos de médula ósea pasan 21 días. Entonces, mientras estos 21 días me muero de hambre, de vómito, de náusea y de todo lo que me da con la quimioterapia, por el factor de transferencia, se van a activar los que están circulantes y se limita el efecto secundario de la quimioterapia. Oye, ¿cuánto tiempo se lo voy a dar? Pues mientras esté con la quimio. ¿Por qué? Porque no le vas a dar uno. Uno, ahí sí, de plano, no lo compres, no gastes tu dinero. Y se vale decir al paciente, mira, con la mejor intención del mundo yo te lo receto, pero son 3 a la semana, mínimo 2, para ver un efecto terapéutico en tu cáncer. Ahora, debemos de vuelta. Hay pacientes que llegan y dicen, yo me quiero reforzar. Vengo a comprar el factor porque me quiero reforzar. ¿En qué país es bien? Ninguno, pero me quiero reforzar. Tienen 2 opciones, doctora. Venderle el factor de cáncer y decirle, ¿sabes qué? Tómatelo, yo sé que te va a ayudar. ¿Cuántos? 1 a la semana, 1 mes, lo suspendes y nos vemos en la mitad, porque eres inmunológicamente competente. O le puedes decir, no lo necesitas. Mira, mejor te doy un suplemento con complejo B, con ácido fólico y vitamina C, pero eso es el tiempo. Pero hay paciente muy necio, si dice, yo vengo, ándale, pues te doy tu factor, ¿sale? Mínimo es 1 por semana. El efecto terapéutico es de los 15 días. Lo permite, lo que yo he visto en 18 años ha sido 1 a la semana, es lo mejor, sin irme al extremo de cada 20 días. Otra pregunta. Generalmente las personas ya de la tercera edad, de alguna manera ya están comprometidos. Muy comprometida, sí. Entonces, a nivel preventivo, sería lo mismo que se apliquen 1 o 2 a la semana. Exactamente, doctor. Así es. Hasta de COVID. Sí. Ok. Mire, le platico, en época de COVID, yo les decía a mis pacientes, los que salían a trabajar, los que nunca dejaban de estar en contacto con el paciente, o que, por ejemplo, en el hospital, tenía un grupo yo de médicos que trabajaban en el hospital de Catepec. Entonces, en urgencias directo con el paciente, a ellos les daba 2 por semana. No es que no estamos enfermos, no importa, tú tómatelos, ninguno se contagió. Y de mis pacientes que yo sabía que salían a trabajar y que estaban en contacto con el público con 2 cubrebocas, yo les daba por lo menos 1 a la semana. Particularmente yo me tomaba 2 por semana porque yo seguía viendo pacientes hasta que renuncié al hospital y dije, estoy en familia. De aquí yo ya no lo más desde otro trinchero. Pero no me contagié. Entonces, preventivo sí funciona. Ahora, en el caso de los pacientes de edad adulta, son muy susceptibles, por ejemplo, a herpes, a diarreas crónicas, de ratos se les sube la presión, de ratos se les baja la presión, de ratos me hacen hipoglicemias así de 60 y ya están viendo a 10 suceder. Vale la pena darles por lo menos 1 a la semana. Y su abuelito, el pacientito geriátrico, pues también, tranquilo. El tiempo que nos dure, ¿no? Tenemos pacientes que nos hacen mucho que te dure. Me han llegado pacientes que le dieron 2 meses y estuvo con nosotros 10 años. Entonces, tenemos de todo, ¿no? De que funciona, funciona. Ahí están las gráficas, los datos muy concretos y muy característicos. ¿Vale? Vale, gracias. Doctora, ¿de qué depende el tratamiento? Va a depender de muchos factores, pero lo más importante, ¿Cómo se aplica? Va a depender de muchos factores, pero lo más importante definitivamente es que el profesional de la salud valore al paciente. Tiene que hacer una anamnesis completa del paciente, desde que llega, sus antecedentes clínicos, desde cuándo empezó. Es que, doctora, desde que se murió mi mamá, yo veía a un paciente que lloraba y lloraba. Se murió ayer. No, tiene 1 año. ¿Y por qué estás llorando así? Porque se murió mi brazo derecho. Yo me decía, se murió mi brazo derecho. Me decía, lo siento mucho, pero bueno, ¿a qué le puedo ayudar? Tengo herpes en mi brazo derecho. Así. Entonces, depende del paciente
y depende de la historia clínica, nosotros podríamos sugerir. Tenemos una lista de sugerencias de uso, le platico. ¿Tengo tiempo? Sí. En 1996, cuando en el marco de transferencia del Polita y en el transferón del Politécnico en 1996, pues llega así como que pues vamos a hacer qué pasa. El doctor Undaz empezaba las consultas a las 7 de la noche y terminaba a las 11 de la mañana. Entonces eran casos clarísimos. Entonces ellos hicieron una lista que decía leishmaniasis, coccidioidomitosis, una enfermedad súper rara. Pero en esos eran los pacientes que llevaban buscando una opción terapéutica al cuello. En la actualidad hay una sugerencia de uso. Un vademecum puede decirse para tanto de transferencia de una sugerencia de uso, donde tú te puedes basar y decir, ok, mi paciente llegó con herpes zóster en el brazo derecho, muy lastimada, comprometida la movilidad y con mucho dolor. ¿Cuánto le tengo que dar de factor de transferencia? La aplicación es sublingual, ya los factores de transferencia ya no se inyectan, quien se lo quiere inyectar, no se inyectan, ya ni siquiera los subcutáneos, o sea, porque el triste que ya quitó los factores de transferencia inyectados, cuidado. Son sublinguales y en la sugerencia de uso te dice que vas a dar uno diario en ayuno durante 3-4 días y después 3 por semana por todo un mes. Y entonces usted, con la sugerencia de uso, inicia la terapéutica con factor de transferencia. Si tuvieran alguna duda, acérquense a su representante solamente, las chicas jóvenes, me van a buscar. Y ya, yo les podré decir, no, doctora, les traiga, no se lo den a ti, mejor déjelo a ti, o combínelo. Mañana vamos a ver combinaciones. ¿Por qué? Porque si esto activa respuesta inmune, y aparte usted pone placenta y cordón umbilical con una dialisa de té, para arriba su paciente. Así, en 15 días el paciente ya está moviendo la extremidad y ya pasó lo más difícil de herpes. Entonces, hay una sugerencia de uso y la aplicación es sublingual. No lo inyecten, ni intramuscular, ni por río. No es unificado, se puede meter en un día. Porque la medicina que es macabenina se le va a hacer así al paciente. No se va a morir, pero el dolor no se le va a quitar como en 3 meses. Entonces, no lo inyecten. ¿Algo así, doctora Giramik? ¿Todavía tengo tiempo? Sí. Todavía. Yo le aviso. Gracias. Doctora, yo tengo una experiencia maravillosa con un muchacho de 33 años que hace un año en septiembre, ya va a ser un año este septiembre, que me lo llevan porque le detectaron cáncer en un testículo. Pero a los 17 años él tuvo y le quitaron un testículo. Entonces volvió a presentar problemas. Lo empezaron a llevar al médico, como él trabaja en una empresa, tiene gastos mayores, no sé qué, entonces lo estuvieron tratando, pero como a los 15 días que me lo llevan, bueno, era un cadáver el muchacho, como es alto, era un cadáver el muchacho, y bueno. Entonces yo le dije, pues hay esto y esto, a ver tu historia clínica, casi desde el vientre de la madre, esto y esto. Entonces le dije, mire, hay esto. Cambios alimenticios, porque pues le pregunto qué come, cómo desayuna, qué es lo. Entonces le digo, hay unos factores de transferencia, le digo, que lo pueden ayudar. Entonces me dice, ¿de veras? Sí. Pues a partir de septiembre estuve viniendo aquí a Bonaparte. Le di primero 3 a la semana durante 3 semanas. Después le estuve dando 2 cada semana hasta noviembre. Después en diciembre le di cada 15 días. El caso es que hasta abril dejó. Pero ya en diciembre era otro totalmente, con todo lo que le estaban haciendo, porque lo llevaron hasta centro médico, oncólogo y no sé qué. Pues que lo querían operar, pero que era riesgoso, no sé qué. El caso es que el muchacho ahorita está, pero que es otro totalmente. Traía las plaquetas bajas, traía ¿cómo se llama? Anemia, traía 8 de hemoglobina, dolores de cabeza, náuseas. Entonces él está, bueno, otro el muchacho.
fascinante. Lo que ahora que tuvo que ir a revisión, le dicen, lo checaron y le dicen que tiene nada más una bolita chiquita, pero que prefieren operarlo para quitar. Ajá. Pero ¿Qué de verdad ¿Qué que es hacemos? algo increíble. Yo lo que haría, como ya es una recidiva, Ajá. con todo el dolor de mi corazón, lo mando así. Definitivamente. No, sí, ya está programado. Le para ponemos otra el semana. promedio porque dice mi mamá, Ajá. tan. Déjele el factor cada 20 días. No se Sí, lo quite. sí. Déjeselo cada 21 días y dile, mira, son 400, 500 pesos. Que en una sentada de tacos te gastas. Mejor utilízalo en tu salud. Y a propósito de lo que dice ahorita del factor de transferencia inyectado, ¿Sí? la semana pasada también se decía a una amiguita que una amiga le regaló un factor de transferencia del poli, porque ella está en el poli. Ajá. Se le inyectó, Ajá. se sintió muy mal y a otro día me habla porque estaba toda enronchada y se sentía Fatal. muy mal. Le voy a platicar. Todavía. Ok, listo. El permiso COFEPRIS para las empresas es muy meticuloso y muy duro. Pero COFEPRIS no se mete en la escuela. COFEPRIS no da permiso para la escuela. Ellos tienen un permiso ya viejito como medicamento. Y de ahí siempre han dicho que es el único factor de transferencia que está avalado como medicamento. Uno, dos, está congelado. Entonces, yo no sé si en el proceso se descongeló o se alteró algún componente químico que fue el que al final llevaría a cabo el proceso de la reacción. Pero ya no se deben inyectar. Quien quiere inyectarlo, huye. Definitivamente huye. ¿Por qué razón? Porque se necesitan de 2 o hasta 3 pruebas de esterilidad para hacer un producto no sustentable, un producto estéril y poderlo aplicar subcutáneo. Antes pandemia todavía había 2 o 3 marcas que había subcutáneos. Ya ahorita ya no hay ninguno, porque el retiró todos sus permisos, ¿vale? Antes pandemia éramos 5 o 6 marcas, todas nos conocíamos y nos respetábamos. Hoy hay 20,000, ¿no? Y todas ofrecen 1,500 cosas. Lo que yo les sugiero es, primero preguntar, ¿tienes registrado con COFEPRIS? Y segunda, no te lo debes de administrar así. No lo hagas, ¿no? Eso es con respecto a la aplicación. Con respecto a casos de éxito, hay muchos casos de éxito. Sí. Afortunadamente, hay que avisarle al paciente que no es, o sea, sí implica mucho la fe, pero también es parte de un proceso molecular que se está renovando. Claro. Y el factor de transferencia ayuda a que se lleve a que se complemente esa buena regulación. Se aumenta la vigilancia antitumoral. No me gustaría que hubiera una recaída de este paciente en otro órgano que ya no fuera testigo. Lo ideal es operarlo. Y yo soy muy tajante con mis pacientes, ¿no? Claro. Vas a entrar a cirugía, opérate. La ventaja que tiene el factor de transferencia para pacientes que entran a quirófano, sangran menos, se recuperan más rápido de la anestesia y evitamos infecciones. No solamente lo vamos a dar en una enfermedad como tal. Abuelito que se cae se fractura la cadera. Usted sabe que la cadera es sangrona. Entonces, piden sus donadores y demás. Tú no pones 5 factores de transferencia antes de la cirugía. Sale de cirugía y le das otros 5. Y el cirujano se va a quedar así de ¿por qué existe? Y no sé si les ha pasado que luego en los hospitales les preguntan ¿qué estás haciendo? Eso le preguntaban a este muchacho. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿qué te estás haciendo? Porque la recuperación y todos los estudios que se hacían y se los hacían seguido, oye, ¿qué estás haciendo? Exacto. ¿O qué te estás tomando algo? No te la creo. Uno le dijo, no quiero que tomes nada, nada que te digan, lo tomes. Pero pues... ¿Por qué dicen eso los oncólogos? No te tomes nada. Bueno, a lo mejor el factor de transferencia ya ahorita, después de pandemia, empieza un punto más completo, ya. Antes era de plano no. Pero, les voy a platicar algo, hay antioxidantes como es el pumalín, o como lo es la guarana, o
está el otro, el de muchas hierbas, Loresel, que al final de cuentas son antioxidantes. La célula cancerígena, para que se muera, hay que someterla a un proceso de oxidación, a grandes rasgos. Y eso lo logras con la quimioterapia. Si tú metes antioxidantes, pues ya le prohibiste la quimioterapia. Entonces, los médicos, y está documentado, o sea, incluyen artículos que dicen, no te tomes, mientras estés en quimioterapia, no te tomes el fluorescencia, porque lo único que vas a hacer es que el efecto de la quimio no haga nada. Te van a terminar haciendo tu tomografía y van a encontrar exactamente el mismo tumor. Un tío por ahí le decía a su mamá que le iba a comprar una caja del Noni y me pregunta a mí y le digo, mire, yo no le aseguro que tenga alguna recuperación, pero no prefiero que no le dé eso porque entonces no va a saber cuáles son los resultados. Exacto, entonces por factor Y ya llevábamos ya casi 3 meses. yo por factor de transferencia puedo decir, va a pasar esto, esto y esto. Cuando tú lo combines con, ahí sí, ya no. Y te lo dejo muy claro al paciente. Terminas tu quimio. Mira, después de la quimio te tomas todo el tiempo que encuentres en el mundo. Porque sí, te va a ayudar. Pero aguántame tantito. Claro. Ajá. Y de esa forma compensamos. Le platico otra historia. Llegó una paciente al hospital de Pemex con cáncer de mama, pero ya metastásico. Y le dieron quimioterapia, nada más con paliativa. Se fue la metástasis. No se la creen. ¿Qué hiciste? Le decían los oncólogos y la paciente así de nada. Fue la quimio. Doña Soledad llorando, doctores, que gracias a usted, no, gracias a Dios, y después a la ciencia, pero la verdad es que el efecto molecular que tiene el factor de transferencia está documentado y científicamente estudiado. Ahora, yo no quiero que le hagan esto a mis pacientes, porque hay médicos que son muy celosos de la corriente. Entonces, si llegan y dicen, me estoy tomando el factor de transferencia, y eso va a implicar que me los maltraten, que no le digan nada, que se echen las pruebas en el hospital y que se pongan como caso de éxito. Yo ni más rica ni más rica. Claro. Y entonces le ayudamos mucho. Mande, doctora. Gracias, doctor. No, de qué Yo me quedé con una duda, perdón. Cuando a la fractura de cadera, que dice que se pone 7, ¿se toman las 7 de jalón? No. Por día. Puede dar, por ejemplo, 3 semanas antes de que lo opere, 2. Ahora, si lo interviene de urgencia, regularmente una cadera se opera en 3 días máximo. O sea, cuando es una situación de urgencia, a los 3 días ya le están operando. Entonces le puede dar uno ahorita, uno mañana, y justo antes de la cirugía, uno para entrar. Reduce el sangrado en un 50%. En cesárea, reduce el sangrado en un 50%. Y ayudamos a que la lechita, a que los calostros sean más productivos. Ahora, cuando me llegan bebecitos, me dice, doctora, ¿le podemos dar el factor de transferencia al bebé? ¿Está amamantando? Sí, déselo a la mamá. Y la mamá le va a pasar el factor de transferencia al bebé. ¿No está amamantando? ¿Cuántos kilos pesa? Y de acuerdo a los kilos podemos dividir una dosis hasta en 4 fracciones. Está raro el asunto, pero si me preguntan, les digo cómo. Y entonces a gotita le damos el factor de transferencia. Mi paciente más chiquito de factor de transferencia tenía un mes. Y ahí anda, sin mayor problema. Y sin efectos secundarios. Es un chamaco. Entonces, sí se puede valorar, ¿no? Cuando tengan alguna duda, yo creo que este paciente le puede dar el factor de transferencia, doctora Pilar, busquen a su representante y me pasan la historia clínica, cómo está el bagaje. Si hacen falta estudios, yo siempre les digo a las chicas, a los chicos, no, dile a tu médico que le pida tátara, y cuando tengan sus resultados me los pasa. El paciente inmunosuprimido, que es autoinmune. En las enfermedades autoinmunes nosotros tenemos la opción terapéutica del tratamiento humano. Siempre empiecen con humanos y empiecen mejor con 2 por semana en las autoinmunes. ¿Por qué razón? Porque la autoinmunidad debe ser muy cautos, hay que ir estimulando el sistema inmunológico poco a poco. Si le llega el paciente con metrotexate, cloroquina, nifuromida, araba, mesalatina o todos los fármacos habidos por haber, no le quite nada. Agregue factor de transferencia y conforme haga la desinflamación y la correcta evaluación del sistema inmunológico, entonces usted va a ir pudiendo quitar medicamentos poquito a poquito hasta dejarlo con la dosis mínima. No es lo mismo tomar 4 tabletas de metrotexate sábado y 4 el domingo a tomar una isla. Le bajamos mucho ahí.
Entonces, primero, por humano, despacito, nos vamos lento, 1 o 2 por semana, recuperamos al paciente en calidad de vida y ahora sí vamos retirando conforme nos vaya permitiendo la enfermedad. Apóyese en enfermedades antimales, siempre apóyese en la lista. Siempre. Revisa que no la gente. Y al final las autoinmunes se denominan enfermedades de la población. Entonces, apóyese en las, por ejemplo, artritis reumatoide y la artrosis, ¿no? Psoriasis, Isabel. Siempre apóyese de los bioreactivos, porque en enfermedades autoinmunes, por un lado, regulan el especie inmunológico con factor y recuperas al órgano por los virus. En enfermedades autoinmunes son mis respetos, preciosos, y aún no son accesibles. ¿Vale? ¿Listo? Listo, perfecto. Muchas gracias.